Lo has intentado un montón de veces. Esa maldita adicción que es como un lastre que llevas detrás, lo intentas una vez dejar, lo intentas otra vez dejar y siempre recaes. Ya sea la adicción al móvil, la adicción a fumar o a cualquier otra adicción. Muy bien, compañero, compañera, si esto es así, que intuyo que así es, ya que estás dentro de este vídeo, en este vídeo te voy a enseñar un proceso personalizado y completamente eficaz a largo plazo para que puedas por fin quitar esa adicción de tu vida de una vez por todas. Así que si te interesa, quédate hasta el final porque lo que viene es muy, muy potente. Vamos. De acuerdo, yendo directamente al grano, lo primero que debemos hacer es entender por qué se da una adicción. Una adicción no es más que un comportamiento que hemos aprendido y el cual hemos repetido de forma constante durante un periodo de tiempo, de tal manera que se ha convertido en un patrón de comportamiento. Ese patrón de comportamiento ha hecho que se genere ese comportamiento, que realicemos ese comportamiento de forma automática. En ese momento se crea la adicción. Pero no solo eso, sino que cuando desarrollamos este patrón de comportamiento, entonces ese patrón de comportamiento modela nuestra identidad. Y aquí es donde viene la madre del cordero. Dejadme un segundo que compruebe a ver si está grabando esto. Sí, perfecto. Nuestra identidad. Y esto es clave. Esto es absolutamente clave. El motivo por el cual no has conseguido hasta ahora dejar de hacer eso que tanto te molesta es porque forma parte de tu identidad. Es decir, el autoconcepto que tienes de ti mismo o de ti misma incluye ese comportamiento. Te pongo un ejemplo para que lo entendamos todos mejor. Fumar. Tú fumas, o una persona que fuma, fuma porque es fumador. Es decir, es una persona que ha aprendido a que cuando hay una situación de estrés o cuando se encuentra muy relajado o cuando se toma 2 copas, ha aprendido que es el momento de fumar. Entonces, su propia percepción de cómo ha de comportarse y de cómo es la realidad hace que esa persona se considere como la persona que fuma cuando se dan ese tipo de circunstancias. Por lo tanto, es una persona fumadora. Fuma porque es fumadora. Y esto quiere decir que hasta que no seamos capaces de cambiar nuestra identidad, no seremos capaces de dejar de realizar ese comportamiento a largo plazo. Porque sí, es cierto que podemos aplicar la fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad es poco sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos resistiendo y llega un momento, llega un día en el que te cansas de tanto resistir y recaes. De todo esto, decir por adelantado que todo esto que os voy a enseñar en este vídeo lo hablo desde la experiencia personal. Yo mismo fui fumador durante muchísimos años en mi vida y a día de hoy no me acuerdo nunca de fumar. No me acuerdo de lo que es el cigarro, ni me entran ganas de cogerlo, nada, nunca. ¿Queréis saber cómo lo hice? Pues vamos a por ello. De acuerdo, entonces lo que vamos a hacer es un proceso de introspección para poder diseñar un plan, un plan adaptado a nosotros y que funcione para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a contestar a una serie de preguntas que cada uno deberá de contestar de la forma más honesta posible y que nos ayudarán a diseñar este plan.
Primera pregunta. ¿Cuál es el objetivo o propósito? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es definir por escrito cuál es el objetivo, qué es lo que queremos conseguir, para que el cerebro, para que la mente nos dé los recursos que necesitamos al fijarle el objetivo mediante una pregunta. Recordemos que la mente funciona de la siguiente manera. Lanzamos una pregunta y contesta. Por eso es tan importante lanzar las preguntas adecuadas, dado que ella está diseñada para responder preguntas. Segunda pregunta, anotar. ¿En quién me tengo que convertir para que ese comportamiento desaparezca de mi vida de forma natural? Ojo a esta pregunta porque aquí es donde viene la clave de la identidad. ¿En quién me tengo que convertir para que ese comportamiento desaparezca de mi vida de forma natural? Es decir, ¿quién tendría yo que ser para que ese comportamiento no existiese en mi vida? Os pongo el ejemplo de cómo lo hice yo. Les digo, a ver, yo fumo ahora porque soy fumador. ¿Quién me tendría yo que convertir para no ser para que el fumar no entrase dentro de mi comportamiento? Aquí podríamos poner pues una persona saludable. ¿Por qué? Porque las personas saludables no fuman. En mi caso, yo puse un atleta. Porque en ese momento empecé con mi carrera deportiva y me ilusionaba tanto que dije, de acuerdo, digo, si yo soy un atleta, no voy a fumar. ¿Por qué? Porque los atletas no fuman. Los atletas no fuman. Entonces yo decidí atleta, ¿ok? Si yo me convirtiese en un atleta, no fumaría. Vosotros aquí tenéis que escoger la identidad que vaya acorde con lo que queréis conseguir en vuestra vida, con ese siguiente nivel, con esa mejor versión de vosotros mismos o vosotras mismas. Tenéis que definir en qué os conviene convertiros en este momento de vuestra vida. Bien, una vez que tengamos definida la identidad, vamos a por la siguiente pregunta. ¿Qué hábitos he de desarrollar para convertirme inevitablemente en esa persona? Como hemos explicado al principio del vídeo, dado que fue un comportamiento convertido a patrón de comportamiento, es decir, hábito, lo que convirtió, lo que creó nuestra identidad, si ahora empezamos un nuevo comportamiento, el cual convirtamos en patrón de comportamiento, eso afectará y construirá inevitablemente nuestra nueva identidad e irá destruyendo la antigua. Entonces aquí es muy importante que si hacemos una lista de hábitos, al final hemos de quedarnos con el que sea más disruptivo. Es decir, ¿qué hábito me convertiría si lo desarrollase en esa persona que he definido en la pregunta anterior? Grabando, perfecto. Por ejemplo, en el ejemplo que yo utilicé, un atleta. ¿De acuerdo? Si yo entrenase 4 veces a la semana de manera regular y crease unas rutinas las cuales fuese midiendo y focalizase mi alimentación en ese crecimiento, pues evidentemente me convertiría en un atleta. ¿De acuerdo? Eso fue lo que yo puse. Vosotros ahora tenéis que decidir cuál es el hábito que, si lo desarrolláis, os ayudará a convertiros en esa persona de forma inevitable. Siguiente pregunta. Y penúltima. ¿Cómo sabré que ya lo he conseguido? Es evidente que tenemos que poner un escenario límite de consecución. Es decir, el objetivo es este, ha sido la primera pregunta, y ahora es, ¿cómo sabré que ya lo he conseguido? Bien, pues aquí tenemos que definir cuál es el escenario que se dará cuando ya lo hayamos conseguido. Es importante decir que un nuevo hábito
un nuevo hábito se establece de manera total después de 66 días. Entonces, lo que yo os sugiero es que defináis algo del siguiente tipo. ¿De acuerdo? Si han pasado 66 días en los cuales todas las semanas he ido a entrenar 4 veces y no he fumado, pues en ese caso, después de esos 66 días, quiere decir que lo habré conseguido. Vale, pues ese sería el escenario que a mí me diría que ya se ha cumplido el objetivo. Cabe decir también que sí, si por ejemplo existe una recaída en ese proceso, cosa que es completamente normal, si existe una recaída, los 66 días, la cuenta de 66 días volvería a cero y se volvería a empezar desde el principio de la cuenta. Siguiente pregunta y última pregunta. ¿Cómo voy a medir el proceso para saber que lo estoy consiguiendo? Darse cuenta que 66 días son muchos días. O sea, tú empiezas con tu plan, lo diseñas y dices tú, de puta madre, yo quiero dejar de fumar. Al principio empiezas súper motivado, pero claro, los días van pasando. Y con los quehaceres diarios, eso es algo que se diluye. Por lo tanto, hemos de ir midiendo, hemos de ir siendo conscientes de lo que estamos haciendo e ir recordándonoslo. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mi recomendación es que cada 3 días y en un máximo tiempo de una semana realicemos una medición para ir viendo qué tal nos está yendo. Yo recomiendo que sea cada 3 días como óptimo y no más de una semana. ¿Por qué? Porque una semana ya es demasiado tiempo. Entonces, si vamos recayendo entre medio, cada 3 días es algo que te lo vas imponiendo. Que al principio, como cualquier nuevo hábito, pues es algo que hay que ir midiendo y hay que ir añadiéndole mucha energía. ¿Por qué? Porque nuestra mente se va a resistir a ello. Se va a resistir porque quiere ahorrar energía y para ello quiere hacer lo mismo de siempre. Nos dará miedo, nos dará pereza, nos dará emociones negativas para que desistamos. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? No desistir. Seremos fuertes, nos comeremos esa ansiedad que nos produzca, nos comeremos ese miedo, nos comeremos lo que nos lance y continuaremos firmes en nuestro propósito. Además de eso, después de las preguntas, vamos a ver otra herramienta que va a ser la clave de que no decaigamos desde el principio hasta el final de nuestro proceso. Entonces, aquí tenemos que definir cuál es la métrica que vamos a utilizar para ver que estamos haciendo bien. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cada 3 días, a la misma hora y en días señalados, a la misma hora, hago una medición para ver si estoy llevando a cabo los ejercicios y para ver si no estoy fumando. Si estoy llevando a cabo esos ejercicios y no estoy fumando, quiere decir que estoy cumpliendo con mi objetivo. De puta madre. Vosotros y vosotras tendréis que definir cuál es la métrica que se debe de ir dando y que os resultará, os dirá si estáis cumpliendo con lo que os propusisteis o no. Entonces, estas preguntas, si las contestamos de manera sincera y con la tranquilidad que se requiere, sin prisa, va a darnos el plan personalizado que necesitamos recorrer para poder transformarnos en esa nueva versión mejorada de nosotros mismos y dejar de una vez por todas ese hábito detrás. Esto, como habréis visto, no es una píldora mágica de me lo tomo y ya. Eso es un proceso
de coaching, de desarrollo personal, que las personas capacitadas, o sea, las personas dispuestas a afrontarlo, que si has llegado hasta este punto del vídeo, entiendo que tú eres una de ellas, no únicamente recibirán el beneficio de dejar esa vieja adicción, sino que se habrán transformado en una mejor versión de sí mismos. Entonces ahora viene la segunda parte, que es la clave para que no desistamos y para que nuestra mente siga focalizada en ese cambio de patrón de hábitos durante los 66 días que necesitamos para cambiarlo. ¿Por qué? Porque en nuestros quehaceres diarios la mente está en mil cosas, divaga, y es muy difícil mantenerse concentrado en un proceso que es para la mente antinatural y que ella misma va a intentar de todas las maneras posibles que no lo consigamos. Por lo tanto, hemos de darle inputs diarios para adiestrar a nuestra mente y que no se desfocalice. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Bien, ha llegado la hora de hacer un compromiso con nosotros mismos. Vamos a coger una hoja de papel y vamos a escribir lo siguiente. Os dejaré esta carta en la descripción del vídeo para si la queréis copiar, pero es importante que esto, ¿vale?, lo hagamos de manera, lo escribamos a mano. ¿Por qué? Porque cuando escribimos algo a mano, eso reprograma nuestro cerebro. El acto de escribir hace que se reprograme nuestro cerebro. Es igual que cuando hablamos. Cuando hablamos, reprogramamos nuestra mente. Entonces, escribiremos yo y mi nombre, en este caso, yo, Isaac Suárez. Soy una persona en la que te quieres convertir. Por ejemplo, soy un atleta de calistenia. Por lo tanto, me comprometo conmigo mismo a realizar el hábito que hemos elegido. En mi caso, entrenar 4 veces en semana, a cuidar mi alimentación y a focalizarme en progresar como atleta. Es importante, no lo he dicho antes, el hábito. Es tan importante desarrollar un nuevo hábito, ya que lo que vamos a hacer es sustituir al antiguo. Si no lo hacemos, se crea un vacío que la mente intentará rellenar con lo que ya sabe hacer, que es el antiguo hábito. Entonces, continuamos. Intuyo que mi potencial es ilimitado. Creo en mí mismo y respeto mi palabra por encima de todas las cosas. Mi mejor versión está aún por llegar y sé que nunca podré conseguirla si no me mantengo fiel a mi propia palabra. Los precios emocionales que voy a pagar son, y aquí describimos los precios emocionales que queramos que vamos a pagar. Ansiedad, miedo, rechazo, lo que sea, lo describimos. El mejor momento para romper mis límites y alcanzar el siguiente nivel es ahora. Lo leéis en voz alta y lo firmáis. Pues bien, esta carta de compromiso la vais a mantener en un lugar visible, de tal manera que todos los días, cuando os despertéis, la veáis y después de ir al baño y poco más, al principio del día de recién despertados, la cojáis, os pongáis delante del espejo y la leáis en voz alta. Cuando nos despertamos y cuando nos acostamos, nuestra mente está vibrando en una frecuencia a la cual retiene la información muchísimo mejor que cuando ya está en ese estado de vigilia absoluta.
Por lo tanto, es el mejor momento para reprogramarla. Nos vamos a poner delante del espejo y vamos a leer esa carta, la cual vamos a comprometernos con la persona más importante y el juez más importante, al que tenemos que convencer, que somos nosotros mismos. Todos los días. Yo la tengo, por ejemplo, como la podéis ver en mi mesita de noche. Todos los días cuando me levanto, la leo. Y cuando me voy a acostar, cuando nos vayamos a acostar, hacemos lo mismo. Cogemos la carta y la leemos y nos metemos en la cama. Diréis, bueno, pero es que esto es un poco tedioso, ¿no? Tened en cuenta que estamos hablando de quitar un hábito que se ha ido construyendo quizás durante años, quizás durante décadas. Para poder reprogramar nuestra mente a ese nivel de cambiar de identidad, hemos de hacer un trabajo inicial que requerirá de todo nuestro esfuerzo y de toda nuestra focalización. Por eso hemos de hacerlo todos los días. Los que consigáis ser disciplinados y os toméis esto en serio, os garantizo que podéis conseguir lo que queráis. Yo lo he hecho ya en infinidad de cosas. Yo empecé a fumar con 11 años, me fumé mi primer cigarro y de forma constante desde los 14. Y hace 3 que lo dejé y ni me acuerdo. Y con infinidad de cosas más que he conseguido dejar, pero que ya ni me acuerdo. ¿Por qué? Porque soy otra persona. Me he convertido en otra persona. Un punto extra para los que queráis ir a por la nota final. Vamos a comprobar que esto está grabando, perfecto. Un punto extra, si queréis aumentar este nivel de compromiso, es contactar con dos o tres personas a las cuales respetéis mucho y con las que tengáis confianza y hablarle de este compromiso, decirle que vais a llevar a cabo este compromiso y que empiecen a trataros como esa nueva persona. Y que si os ven recaer o tenéis dudas, que os empujen a ser la nueva persona y que os comprometéis con ellos mismos, o sea, con vosotros mismos ante ellos, de que vais en serio con este proceso de transformación. Y otro punto extra, si queréis aumentar vuestro nivel de compromiso, es hacerlo público a través de una historia de Instagram. Por cierto, si hacéis esto, etiquetadme en vuestra story para que vuestro compromiso pueda llegar a más personas y sea un compromiso más público y más sólido. Sin más, chicos y chicas, hasta aquí este proceso de transformación. Como os he dicho antes, os garantizo de que si lo lleváis a cabo y os lo tomáis en serio, podréis dejar la adicción, la adicción que queráis, da igual el tiempo que llevéis con ella. Y no únicamente eso, este proceso se puede utilizar para un montón de cosas en la vida, aunque eso lo dejaremos para vídeos más adelante. Me gustaría muchísimo que compartieseis vuestras experiencias con este proceso en los comentarios del vídeo. De esa manera nos motivaremos los unos a los otros y nos retroalimentaremos para poder apoyarnos. Sin más, no olvidéis darle a like si os gusta este tipo de contenido para hacerme saber a mí y al algoritmo de YouTube que os gusta este tipo de contenido. Suscribíos para no perderos todo el contenido que iré subiendo de nuevo. Ya sé que está un tiempo parado, pero lo necesitaba, era algo vital por mi momento de vida. Darle a la campanita para ser los primeros en enteraros cuando subo un nuevo vídeo. Y sin más, os quiero muchísimo. Familia, os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.